Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Estimados señores, la jornada del Gran Coloquio desde la UNI ha sido coorganizada por la Universidad Nacional de Ingeniería desde la Escuela de Posgrado con la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. El propósito es llevar un mensaje de incorporación de las tecnologías en el sector de educación, pero sobre todo con el propósito de acelerar el proceso de transformación digital en el país. Sobre todo teniendo en cuenta que nuevas transformaciones se avecinan. Y si bien es cierto que la transformación es la constante en el desarrollo de las sociedades y de nuestra realización humana, hay aplicaciones de esa transformación como la digital que ahora vivimos que ya pasará a una etapa distinta, a otro tipo de transformación. Ya llegó la velocidad de las computadoras cuánticas y eso va a dar lugar a cambios muy importantes en el cómo procesamos datos y la velocidad en el proceso de toma de decisiones. Entonces, debemos prepararnos para eso. Y esto, la mejor manera de lograr éxito es con educadores que promuevan mentalidades preparadas para ese nuevo escenario. La gestión de la educación para el nuevo ciudadano de la sociedad digital y de la sociedad cuántica, que es lo que vendrá después, es la obligación que debemos asumir. El proceso de transformación hoy en día ha tomado velocidades extraordinarias y debemos de sintonizar el acto formativo de docentes y el acto formativo de ciudadanos de manera que podamos sintonizarnos con estas exigencias. En nombre del rector de la universidad, el doctor Arturo Talledo Coronado, y del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante, así como del secretario de Gobierno y Transformación Digital, el doctor César Vilches Singa, entidad coorganizadora de la universidad, vamos a agradecer en particular al magíster Dane Cachi, que tuvo a su cargo la ponencia Tecnología Digital en el Aula. Asimismo, al magíster Carlos Fernández García, con su ponencia Inteligencia Artificial, el tutor virtual. También al ingeniero Renato Espinosa, con su ponencia Analítica Predictiva en función del producto educativo, dándonos a conocer la necesidad de incorporar un nuevo componente en el proceso educativo que responde a la pregunta: ¿en qué servirá esta promoción de egresados al país? Hemos tenido la oportunidad también de apreciar la ponencia sobre gamificación y desarrollo de la creatividad a cargo de la magíster Isabel Peralta. Un encuentro con nuestra oportunidad de aprender en el juego, en la recreación y en la construcción de escenarios. También la ponencia del ingeniero Iván Gil Fernández de Mera en el tema automatización robótica de procesos y evaluación, RPA, una herramienta disponible para los educadores y para que puedan reducir las extraordinarias horas que utilizan en evaluar al punto mínimo y poder dedicar su tiempo a otras actividades de carácter educativo. Imagínense ustedes si tenemos un educador que usa el tutor virtual para preparar sus clases en minutos, con complejidad y sofisticación, y el RPA para evaluar también en instantes. Tenemos un nuevo tipo de maestro. Esperamos que las facultades de educación nos den esa oportunidad en breve tiempo. Y asimismo agradecer al licenciado Jonathan Temoche Chorres, cuya ponencia sobre robótica hacia la quinta revolución industrial ha permitido también observar
la presencia de esta tecnología en las aulas y su aprovechamiento, y en ese encaminamiento a la convivencia con los robots, que será algo natural, ya en breve. Todos los autores pronostican que en 5 años viviremos intensamente la quinta revolución industrial. Entonces, nuestro agradecimiento también al Colegio de Profesores del Perú, que nos apoyó en la propagandización de esta actividad. Nuestro agradecimiento a EDMATE, que facilitó las actividades de ingeniería y de comunicaciones, así como a Info21, cuyo ponente estuvo con nosotros, a la institución Hilfer, identificada con el ingeniero Iván Gil Fernández, por la oportunidad de conocer el cómo aprovechar la tecnología de RPA. Y un agradecimiento especial a Sayet, quien tuvo la gentileza de colaborar con nosotros para que esta actividad pueda ser conocida a través de las redes por la población educativa del país. Y a propósito, les voy a agradecer que mesa de ayuda, por favor, vamos a compartir. Aprecien este video. El Premio Sayed a la Sostenibilidad invita a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias a presentar sus proyectos de innovación en las categorías salud, alimentos, energía, agua, acción por el clima y escuelas secundarias globales. El galardón, pionero de los Emiratos Árabes Unidos, otorgará $1 millón a los ganadores de cada categoría organizacional, mientras que los ganadores de la categoría Escuelas Secundarias Globales podrán recibir hasta $150.000 para implementar o expandir aún más su proyecto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de junio. Postúlate y entérate más sobre el premio en www.sayedsustainabilityprize.com. Y para ampliar la información sobre este particular, está con nosotros Sonia Ramos. Por favor. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas las instituciones que han podido hacer este premio posible. Les agradecemos mucho su tiempo y los invitamos a participar en el Premio Sayed a la Sostenibilidad. Nosotros, los peruanos, ya hemos ganado en la categoría Escuelas Secundarias Globales y el fondo, como comentaba el video, es de $5.9 millones en total, y para los colegios es hasta de $150.000 para que puedan realizar su proyecto de innovación, tecnología y sostenibilidad. En las otras 5 categorías, agua, salud, cambio climático, alimentación, nosotros vamos a proveer, el Premio Sayed a la Sostenibilidad está proveyendo de $1 millón para el crecimiento y expansión del premio. Los invitamos, ahí está la página web para que puedan ingresar y postularse al premio hasta este 23 de junio. sayedsustainabilityprize.com, y si requieren más información pueden escribirnos a mí y a mi compañero Ángelo a nuestros correos sonia@sherlockcoms.com y angelo@sherlockcoms.com. Muchísimas gracias. Gracias a Sonia Ramos, gracias fundamentalmente a Sayed, una organización de los Emiratos Árabes Unidos, que ya premió a un colegio en Perú en el año 2023 y permitió que ese colegio obtenga un fondo de $100.000 para un proyecto sobre tratamiento de aguas
alrededor de la institución educativa y en toda la comunidad. Y 2 estudiantes y 2 profesores viajaron a los Emiratos Árabes. Efectivamente, Guillermo, viajaron y recibieron de las manos del jeque allá en la COP28, en los Emiratos Árabes Unidos, el premio, y fue un reconocimiento que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que te agradecemos que en todas las fechas de los eventos que has estado realizando, gracias a la Escuela de Posgrado de la UNI, nos has estado apoyando a difundir el premio. Muchísimas gracias. Gracias por la iniciativa, y apoyamos esto porque es necesario que las instituciones incorporen la mentalidad del emprendimiento y de la inversión. Entonces, si hay disponible un premio de esta naturaleza, ¿en qué medida los estudiantes y sus profesores pueden idear una iniciativa, colocarla en concurso y bancar ahora $150.000? Entonces, es un buen momento. Además, los contenidos de alimentación, agua, clima, salud, son contenidos en los que todos estamos preocupados por obtener soluciones. Entonces, si la tecnología nos permite aproximarnos a esta clase de iniciativas, pues vaya, vamos, intentémoslo. Pero si además hay un premio de $1 millón a las instituciones que tienen un proyecto caminando y que necesitan capital, pues ahí está, concursemos. Yo lo voy a hacer. Bien, entonces, gracias a Sayed, vamos a continuar. Ok. Nos toca un tema especialmente importante: las bases neuropsicopedagógicas para la competencia digital. El tema podría llamarse también bases fisiopsicopedagógicas para la competencia digital. Hemos preferido utilizar el tema neuro para focalizar que dentro de todo ese espacio fisiológico del espectro humano, tocamos en particular el espacio neural. Y el tema de la psicología, evidentemente la praxis, el tema pedagógico, y la competencia digital, que hoy en día es exigible a todo nivel, y que el Ministerio de Educación ya incorporó también el desarrollo de la competencia digital en el portafolio de competencias en los cuales se exigen los educadores. En las universidades, evidentemente. Y porque además en este encaminamiento hacia la quinta revolución industrial resulta de especial importancia que en efecto en la sociedad digital los ciudadanos se desempeñen en el ejercicio de la competencia digital. Competencia que con seguridad en los próximos años tendrá que evolucionar a lo que podría llamarse la competencia cuántica. Preparémonos, pero en este espacio contemporáneo y en esta preparación hacia el futuro, hacia la quinta revolución industrial, nos toca compartir experiencias, y de ahí la oportunidad de estar con ustedes, casualmente tratando temas que son producto de la investigación y del esclarecimiento de en cuánto y en tanto la escuela tiene que aportar a la sociedad, la escuela y la universidad. Y en esa medida, tener en cuenta que hay un escenario en el cual nos estamos desempeñando. Las imágenes que ven ustedes en pantalla, clásicas hoy en día, utilizadas en revistas, periódicos, medios, y en cuanto impreso quiere hablar de modernidad. Palabra con la cual debemos tener ciertos reparos. ¿Qué es modernidad hoy, que fue en el año 1900? ¿Y qué será en el 2050? La modernidad, si bien es cierto, significa estar al tanto de lo nuevo, la modernidad se alcanza y se construye, no aparece por generación espontánea. Es producto de la cultura humana, es producto de lo que hacemos. La modernidad es algo que vamos construyendo cada vez en el tiempo, y lo que se construyó por los seres humanos para la década de 1950 será distinto para lo que estamos construyendo para la década del 2050. En esos 100 años habremos evolucionado
desde la ausencia de televisores y teléfonos a la presencia de conectividad inalámbrica de los móviles holográficos y de las computadoras holográficas y de la velocidad cuántica. Entonces, el profesor de 1950 en nada se parecerá al profesor del año 2050, ni en la escuela básica, ni en la universidad. Entonces, entendiendo estos cambios, quienes nacieron en la década del 50 y se hicieron maestros y ejercen hoy en día, tendrán que entender que lo que ellos eduquen tendrán que desempeñarse en escenarios absolutamente diferentes. Y en ese recorrido, entonces, la frase hacia la quinta revolución industrial toma una dimensión extraordinaria, porque quizás los maestros nacidos en 1950, 1960, que se hicieron maestros en 1900, pues como que ya tenemos que dar un paso hacia las nuevas generaciones, hacia tecnologías que imponen nuevas maneras de desarrollar las cosas y tomar la precaución de formar en una sólida ética a las nuevas generaciones, porque será muy fácil mentir usando inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos toca hacer a los educadores para que eso no ocurra? El proceso de educación en actitudes que favorezcan el desarrollo de una sólida ética debe ser comprendido, entendido y practicado por los educadores, y por eso es que nos referimos a lo que se estimula, por eso nos referimos a la parte neural, por eso nos referimos al impacto en esta composición humana que los educadores no habíamos tomado en cuenta con la profundidad que debió ser. Bueno, pero hablemos de la gestión, hablemos de las organizaciones, hablemos del futuro. En la gestión del tiempo organizacional, hoy vivimos un tiempo organizacional. Ya cité una analogía del tiempo organizacional de 1950 y lo que podría ser en el 2050. ¿Qué prima o cuál es el manejo del pasado, presente y un futuro en el ámbito educacional? La historia nos enseña, autores como Piaget están vigentes, como Banduras, como Vygotsky están vigentes, solo que se añadió nuevo conocimiento, divulgado por Morin, por ejemplo. Nuevo conocimiento que ahora se va readaptando, se va reacondicionando, pero lo que se fue descubriendo del desarrollo del pensamiento humano sigue siendo útil, solo que habrá de tener en cuenta los nuevos descubrimientos, incorporarlos, adaptarlos y preparar al ciudadano del futuro. Algunas décadas atrás preparábamos al ciudadano del presente. Ya no más. Ahora preparamos al ciudadano del futuro. Y por eso es que la predictividad ha tomado tanta importancia. La predictividad no es solamente útil para las empresas, que procesan muchos datos de las costumbres, usos de la población para diseñar la oferta de consumo. La predictividad también será útil para que los educadores pronostiquen esta promoción de egresados de ingeniería. ¿Servirá al país en tal o cual aspecto del plan de desarrollo nacional? Porque intelectualmente tienen esta preparación, emocionalmente esta madurez, cognitivamente estos dominios. Si no lo decimos, pues nuestro trabajo estará incompleto. Es allí donde aparece la importancia de la predictividad, la analítica predictiva en función del producto educativo, tema que fue tratado el día de ayer por el ingeniero Renato Espinosa. Y a la luz de las herramientas que nos han enseñado los distintos expositores, comprender entonces que está listo el escenario organizacional contemporáneo para que los educadores hagan de la analítica predictiva el instrumento de gestión con el cual nos digan en qué servirá esta promoción.
para el deporte, para la intelectualidad, para la historia, para la matemática, para que sean físicos, para que sean gobernantes. También tenemos que hablar de prospectiva. En rigor técnico, la predictividad es a 10 años y la prospectiva a 50 años en términos promedio, que es lo que hacen los organismos de planificación de los distintos gobiernos de los distintos países hoy en día. Todos los países hacen prospectiva. Pero el primer peldaño de la prospectiva es la predictividad y el peldaño anterior es la analítica y la recopilación de datos. Entonces, a la pregunta, ¿disponemos de herramientas o sistemas para analizar el futuro? Sí, totalmente sí. ¿Es obligación de los educadores incorporarlas en su labor cotidiana? Sí, definitivamente también. Y sustituir las actas. ¿Por qué? Son útiles, pero para referirse al pasado. Al pasado. Porque esos estudiantes cuyos nombres figuran en esas actas están en el último día de promoción y se van. Y dichos profesores ya no los van a tener más con ellos. Se fueron. Entonces son actas referentes de un pasado y de una despedida. Y si en esas actas no hay analítica predictiva, pues el trabajo es incompleto porque no le estamos diciendo a la sociedad en qué servirá esa promoción. En el tema de prospectiva, la misma pregunta, ¿disponemos de talento o se forman profesionales en analítica del futuro? Muy poco. Sí hay futurología, sí hay profesionales que se preparan en analítica predictiva, pero que son el resultado de haber hecho de repente ingeniería del sistema o ingeniería de computación y que con el uso de las herramientas que tienen en su alcance y en la exigencia empresarial que les dice hay que predecir el futuro para estar seguros que este mercado se comporta de tal o cual manera y dónde colocar nuestros servicios o nuestros productos, entonces empezaron a hacer analítica predictiva y había una oferta también en especializarse en herramientas de analítica predictiva en el mercado, también acá en Lima, también en Perú, y esto ha empezado a propagarse por todo el planeta. Pero esta analítica predictiva tiene que ser también no solo un curso, sino toda una experiencia de tratamiento de datos en todas las disciplinas. Los médicos tienen que hacer analítica predictiva. Siempre se les ha pedido a los médicos que lo hagan. Ahora tienen las herramientas. Los educadores tenemos que hacer analítica predictiva, no solamente para conocer cómo están nuestros estudiantes hoy, sino cómo nos estamos preparando para el futuro y analizar el escenario del futuro para que ellos estén debidamente sintonizados con lo que se avecina. Entonces, el primer peldaño, data para la analítica y predictividad, lo tenemos que hacer los educadores y ofrecer esa data a los que hacen prospectiva, que hacen planeamiento de mayores plazos. En la sociedad contemporánea de la información y del conocimiento, debemos aprender y producir, ¿sí?, para convivir con estos aspectos de cultura. ¿Cuán importante es el comportamiento de los seres humanos? Cada que hay cosas terribles en una sociedad, surge la pregunta, ¿quién educó a estas personas que se portan mal? ¿Por qué no decir, si la disfunción de quienes tienen a su cargo la administración del Estado, las conductas inapropiadas, son también consecuencia de una mala formación del carácter, de la sensibilidad, de la honradez? La escuela tiene que repensar qué es lo que está dándole a la sociedad, qué bases formativas le estamos dando a los ciudadanos. ¿Y hoy qué se exige? Confidencialidad. ¿Será cierto que la confidencialidad, que la privacidad de cada persona se respeta? ¿Será cierto? ¿O tenemos todavía mucho por hacer para que sea verdad? Y resulta que los datos de las personas están en las redes sociales. Entonces la pregunta adicional es, ¿estamos educando para que las personas aprendan a cuidar su imagen? Porque la imagen de cada quien está en las redes. Y a partir de eso, ¿existe confidencialidad? ¿Y no es esto un requisito de sana convivencia?
Entonces, una cosa es ofrecer datos de lo que hago, de lo que quiero hacer, en una cultura moderada, y otra cosa es abusar de lo que como cada día, le tomo la foto, lo publico, y crear un espacio. ¿Es útil? ¿Es útil ese espacio? Más allá de la recreación, entretenimiento, que siempre existirá, pero cuidado con atentar contra la privacidad de los datos ajenos. A eso hay que sumarle la integralidad. ¿Qué es la integralidad? No me refiero a que sean seres íntegros, claro que tiene que ver, pero es la integralidad de esa información con la cual producimos, de esa información con la cual las empresas se hacen sólidas, los gobiernos se hacen sólidos, las escuelas se hacen sólidas, porque tienen la integralidad de los datos que les permiten tomar decisiones. Pero tienen que ser datos bien estructurados, tienen que ser datos en donde la evidencia está clara y tienen que estar disponibles. ¿Por qué? Si el director de un colegio no dispone de datos suficientes de la calidad de lo que han hecho sus profesores y de la calidad de lo que han logrado los estudiantes, ¿cómo puede retroalimentar el proceso educativo y llegar a mejores niveles? Entonces, miren ustedes esta interrelación que se configura hoy en día en el comportamiento de la sociedad digital en la que estamos inmersos. Y casualmente, estos conceptos son utilizados por todos los profesionales de seguridad digital. El famoso SIP, confidencialidad, integralidad y disponibilidad, no son solamente herramientas de los profesionales de ciberseguridad. Son la cultura que se exige hoy en día en todos y para todos, para una sólida convivencia institucional. Si esto no se construye, pues siempre estaremos reparando en falta de confidencialidad, en falta de integralidad y en falta de disponibilidad para el proceso de toma de decisiones eficiente y en beneficio de nosotros mismos. Para convivir con organizaciones en donde justamente la confianza sea parte del escenario. Hoy en día nos damos con la sorpresa que tenemos una norma que habla de confiabilidad de la información. Seguridad y confiabilidad. Seguridad y confianza. Hemos llegado a tal extremo que no hay confianza, que necesitamos una ley para pedir confianza. Curioso, ¿no? Entonces, la confiabilidad es un aspecto absolutamente importante en las organizaciones hoy en día. Pero ¿quién construye al individuo confiable? Los educadores. Proactividad, estar hacia adelante, mirar el futuro, dar el paso más, estar pensando en lo que se avecina. Si hago esto, ¿qué ocurrirá? Cálculo de probabilidades, que no es solamente un concepto abstracto de la matemática, es sobre todo parte de la cultura del individuo. Si hago esto, ¿qué ocurrirá? ¿Haré daño o estaré haciendo bien? ¿Está eso en la mente de los jóvenes de hoy? Tenemos que empoderar a los jóvenes de esa mente proactiva en que estén midiendo lo que hacen. Accesibilidad. Dicen las organizaciones que quieren visibilidad. Dicen las organizaciones que necesitan ser visibles para que el ciudadano tenga acceso a ellos. Y las redes pareciera que cumplen con esa función. ¿Es eficiente? La accesibilidad no es un video en las redes. Y la visibilidad no debe convertirse en una invasión de videos. La accesibilidad es la presencia sólida de las instituciones, que se hacen visibles porque justamente ganaron confianza y fueron proactivas en el mercado para ganar la presencia adecuada. Si estos tres conceptos no interactúan en las organizaciones y no hemos formado en base a una cultura de confidencialidad, integralidad y disponibilidad, no estamos en el escenario exigente hoy en día de la sociedad digital.
Entonces, ¿cómo vamos a dar el paso a la sociedad cuántica? En donde toda la data se va a procesar en increíble minimización del tiempo, por la gran velocidad que van a tener las computadoras cuánticas, que ya la tienen, ya están disponibles. Muchas universidades ya empezaron a operar con computadoras cuánticas. Estas son cuestiones que debemos tener en cuenta los educadores, porque nuestros hijos, nuestros estudiantes, tendrán que convivir con este tipo de cultura y con este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué bases cualitativas formarán los educadores? Esa es la pregunta. Y que tenemos que responderla, y que tenemos que responderla bien. Para esas bases cualitativas, hemos tomado en cuenta lo que se avecina y va a estar en las manos de los chicos. El móvil holográfico ya existe. Va a sustituir el móvil con el cual perdemos mucho tiempo todos los días ahora, ¿no? Ese móvil que interfiere en la relación entre hijos y padres, entre amigos, entre parejas. Ese móvil que se ha convertido en un instrumento de pérdida de tiempo en vez de convertirse en un instrumento de aprovechamiento del tiempo. Antes, en el recreo, las fotos de los chicos eran en el ejercicio, en la motricidad, en el desplazamiento. Hoy están sentados en algún rincón con el móvil. Bueno, ¿y ahora qué ocurrirá cuando van a tener un móvil holográfico? Y van a tener este tipo de teclado holográfico. Y van a tener este tipo de computadoras holográficas, que ya están, ahí existen. Solamente que la industria está buscando el momento adecuado para lanzarlas al mercado, porque también hay una cuestión de costos, pues, ¿no? Los recursos de cómputo que tenemos hoy en día, los monitores, los teclados, los mouse, van a pasar a la historia. Entonces la industria dice, lo hago ya, ¿cuánto dinero voy a perder o cómo reemplazo las ganancias que esto me da? Es una tecnología que ya está disponible, solo que la industria está esperando el momento adecuado de soltarlas, pero créanme, no va a pasar mucho tiempo. Ahora ya tenemos esta clase de mesas que utilizan los arquitectos, los planificadores, los gestores territoriales. Esto ya existe. Muchas instituciones lo utilizan ya. Geomática. Este holograma de una parte del cuerpo humano. Estas herramientas didácticas ya existen, ya las están usando en muchos lugares, en muchos países. Y este tipo de actividad clínica ya existe, en donde la radiografía es un holograma y permite a los médicos hacer una mejor observación para tomar una mejor decisión de terapia. Esto es realidad, esto ya existe, esto va a sustituir mucho de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y esto que ya es realidad va a tener una velocidad de expansión muy superior a lo que hemos vivido en los últimos 40 años. Sí, hace 45 años, para ser exacto, en el caso peruano, ingresaron las primeras computadoras a una aula escolar. Fue una velocidad de 45 años. Lo que están viendo en pantalla se va a expandir, tengan la seguridad, a menos de la mitad del tiempo que surgió desde la primera computadora en un aula escolar peruana hasta el día de hoy. Esa expansión va a ser sustantivamente mayor y en menos tiempo. Entonces la pregunta que surge de todo esto es: ¿qué educamos? La respuesta está en pantalla. Sí, eso es lo que educamos, cerebros. Cerebros que asumen comportamientos, emociones, conocimientos, cerebros que comandan la actividad motriz del cuerpo. Eso es lo que educamos y eso es lo que debemos tener presente y eso es lo que debemos de cuidar en la formación de currículos, de formación de maestros. Educamos cerebros. ¿Y esto cómo se desarrolla? En primer lugar, tengamos en cuenta qué tipo de cerebro nos enseñan a los educadores hoy en día. En las facultades de educación se les dice
que el cerebro tiene dos hemisferios, el de la lógica y el de la creatividad. Y hay una serie de conductas que brotan de cada uno de estos hemisferios, ¿no? Y bueno, pues es muy útil, sí, es cierto, existe este tipo de configuración hemisférica donde ya se ha ubicado en cómo es que cada uno de estos espacios funciona y genera comportamientos. Pero hay un tipo de corte del cerebro que no se enseña, no por lo menos en los currículos de formación de maestros, por lo menos no en Perú, y es el corte por capas, que tiene mucho de importancia, porque la parte emocional está en la parte posterior, trasera, cercana al cerebelo, que es la primera zona de desarrollo del cerebro humano y que tiene millones de años. Esta primera capa, que la conocen, que los científicos de la neurología lo hablan y hablan de el paleocórtex, esa es la zona así paleocortiana. Y la actividad eléctrica del cerebro, que va de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, propició una segunda capa, el mesocórtex. Ese es el cerebro de nosotros, de la colectividad. El anterior era del yo, del mío. Y aparece una tercera capa, el neocórtex. La necesidad de estudiar estas capas y de comprender cómo funciona es urgente que se incorpore en el currículo de formación del maestro, porque acá incide directamente la emocionalidad del ser humano. Y si educamos cerebros, educamos emociones. No solamente lógica y creatividad, que es lo que está a cargo de la labor hemisférica del cerebro. Entonces, inteligencia emocional, cognitiva, motriz, son aspectos que están en el desarrollo del cerebro, pero que tienen elementos diferenciados de estímulo. Y eso es lo que los educadores deben tener en cuenta. Y hay una quinta condición, que es la salud física y mental, pero sobre lo cual los educadores no tienen influencia directa. Sí pueden tener una influencia indirecta en la medida que le enseñan al niño cómo alimentarse y le enseñan al padre de familia cómo debe alimentar a sus hijos. Quizás menos carbohidratos y menos azúcar, porque a mayor cantidad de azúcar en el organismo, la adrenalina se incentiva, y cuando el puber de pronto tiene una emoción por algún tipo de influencia, llamada quizás marihuana, o cualquier otra cosa, ese organismo cargado de azúcar, en la influencia de la adrenalina, está más predispuesto a la adicción. Entonces sí, también tenemos algo que ver en este aspecto, pero fundamentalmente al educar cerebros, su desarrollo depende de los educadores en estos aspectos: inteligencia, emoción, conocimiento y la motricidad. Entonces, se identifican bases para la neurología, para la psicología y la praxis, la parte pedagógica. Y estas identificaciones tienen que ver con el cableado neural. En la medida como estimulemos la actividad neural, estamos favoreciendo el recableado neural. En la medida como estimulemos esa actividad neural, estamos robusteciendo las capacidades del cerebro. Y ese condicionamiento, que es fundamentalmente emocional, sirve para esta siguiente parte, que es el dominio emocional, que muchos autores dicen, ¿no? Emocionar para aprender. Sí, pues,
Pero la parte de emocional tiene una serie de condiciones y la parte de ese dominio da lugar a la aceptación o predisposición del individuo para dedicarse a aprender. Y tenemos que equilibrar dopamina. Y tenemos que equilibrar una serie de neurotransmisores que tienen relación directa con el comportamiento del estudiante y del futuro adulto. Sí, los educadores influimos, por lo menos, en media docena de neurotransmisores en su desarrollo, en la actividad neural, durante la vida de la educación básica regular. Y eso es lo que le entregamos a la educación superior, en donde o recibimos neurotransmisores bien ejercitados o mal ejercitados. Y a partir de este dominio, que el educador tenga un adecuado dominio de cómo es el cableado neural, el dominio emocional y la predisposición del individuo para el desarrollo de comportamientos, entonces viene la praxis, vienen las estrategias hacia la autonomía. Y este es otro aspecto en el cual debemos tener mucha incidencia, la autonomía. El hombre responsable de sus actos, ese es el hombre autónomo. La pregunta es, ¿los adolescentes que egresan de la secundaria hoy en día, mayoritariamente, son autónomos? ¿O son heterónomos? ¿O de repente hasta anónimos? La falta de moral o la toma de moral del exterior son parte de la naturaleza humana. El adolescente es heterónomo y eso no es malo, pero hay que orientarlo en esa heteronomía. Esa es la labor del educador, orientar la heteronomía hacia la autonomía. Pero, como lo dijo Banduras en una investigación científica que hizo en 5 países, el 95% de la población es heterónoma. Y hay países con seguridad con mayores porcentajes de heteronomía que de autonomía. Entonces, ¿qué hacemos? Si la pedagogía no asume estrategias hacia la autonomía, seguiremos quejándonos de la calidad de adultos. Y para lograr una pedagogía que desarrolle estrategias hacia la autonomía es imprescindible el dominio de cómo estimular el cableado neural y cómo estimular el desarrollo emocional para comportamientos maduros. Ese es el tipo de educación que necesitamos. Entonces, estas son las bases y por eso es que nos interesa mucho tratar este tema. Se desarrolla el cableado neural y se impacta mediante estímulos sensoriales. Sí, pues, somos seres sensoriales. Nuestras neuronas se cablean y recablean según los estímulos. Los estímulos que tenemos desde el vientre materno, los estímulos que tenemos en nuestra niñez, las cosas que impactan nuestras neuronas y quedan grabadas. Los neurólogos le dicen sellos lógicos. Y quedan allí impresas. Y surgen de repente ante determinadas influencias en la adultez. Y eso es lo que encontró Frederick Fester, y por eso él se dio cuenta de la necesidad de estímulos específicos en el niño. Y se le considera hoy en día el padre de la estimulación temprana. ¿Por qué él se dio cuenta de esto? Que los sellos lógicos quedan impresos en las neuronas y por lo tanto hay que cuidar el tipo de estimulación sensorial que va a impactar en las neuronas y que se van a grabar en los chicos. En todos los seres humanos, a toda edad sucede eso, pero con mayor impacto en la niñez. Esos estímulos sensoriales ingresan por el sensor auditivo, el sensor visual, el sensor olfativo y claro, también el sensor gustativo, piel. Y al decirles esto, caer en la cuenta que los seres humanos tenemos un solo sentido, ¿no? El tacto. Porque el sensor visual toca fotones, el sensor auditivo toca ondas sonoras, el sensor olfativo toca las moléculas que hay en el aire y el sensor gustativo, evidentemente, saliva por la
influencia de lo que toca en la boca, pero también saliva por la impresión visual o por la impresión olfativa, también. Entonces, la calidad de los estímulos genera cableados y recableados adecuados y plasticidad neural. A mayor cantidad de estímulos en la niñez, mayor plasticidad en la adultez. Educamos cerebros. Y prevaleciendo lo que tocamos, el fenómeno físico, ya expliqué el fenómeno físico, tocamos la luz, tocamos el sonido, tocamos los olores, tocamos los sabores, ¿no? Y vienen las salivaciones. Y tocamos por movimiento. Tocamos fotones, tocamos ondas sonoras, tocamos las partículas que hay en el aire, tocamos, saboreamos y tocamos vibraciones. Por eso a veces decimos, siento que alguien me está mirando. Puede ser verdad, son vibraciones, tocamos vibraciones. Por eso ahora también ya hay autores que se refieren al pensamiento vibracional, más allá de Piaget, sin descartar a Piaget, porque para llegar a la madurez del pensamiento vibracional se tiene que pasar por el pensamiento intuitivo, el transductivo, el inductivo, el deductivo, el sistémico. Y en la medida que esa complejidad evoluciona y ese cerebro está mayormente formado, llegará al pensamiento vibracional. No solo por intuición. Educamos cerebros, prevaleciendo entonces lo que tocamos, ¿no? Y ahí es donde surge el fenómeno mental. A ver, pensamiento es la actividad eléctrica, la actividad neural. Esa actividad eléctrica, esa actividad neural, genera razonamientos. Y la suma de la actividad eléctrica y la producción llamada razonamiento, ese conjunto se llama actividad mental. Y esa actividad mental, ese fenómeno mental, que está en permanente elucubración, ¿no? Permanente funcionamiento, actúa en base a percepciones que son fundamentalmente emocionales. El dolor, el sabor, todo es emocional. Llega al cerebro y lo convierte en razón. Esta actividad emocional va a depender de su intensidad, va a depender de la frecuencia. Esos son los factores que inciden en lo que comúnmente se llama percepciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas percepciones con las cuales desarrollamos emocionalidad generan una intensidad y generan también una frecuencia según el tipo de sonido, el tipo de color y el tipo de movimiento. Y aquí me detengo un instante para preguntar a todos quienes están en la sala: los móviles, las tablets, las computadoras que están en manos de los estudiantes y los adultos, ¿qué tipo de intensidad y frecuencia impactan en sus neuronas? ¿Lo saben? ¿Lo hemos medido? ¿O solamente sucede porque tenemos en la mano los equipos? Bueno, necesitamos que los educadores pronto entiendan la intensidad de los decibeles, de los colores, de los matices de color, de los colores cálidos, de los colores fríos en las pantallas, y cómo es que todo eso, y dependiendo del movimiento, influye en la mente, genera emocionalidad, y a partir de esa percepción, razonamientos que pueden ser opacos o brillantes, dinámicos o adormecimiento. ¿Qué está prevaleciendo ahora? ¿Adormecimiento o dinámica? Preguntémonos y respondámonos, porque si no lo hacemos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo como educadores. Entonces dejo esas pantallas en blanco, coloquen allí las imágenes, háganlo,
coloquen una imagen de alta intensidad y de colores grises a la izquierda y otra de intensidad moderada, de líneas horizontales y colores brillosos, moderados a la derecha. Hagan un ejercicio con sus estudiantes o con los adultos que les rodean y luego pregúntenles qué te impresionó. Esa sería una primera experiencia para que ustedes comprendan lo que puede ocurrir con un niño de 4 años, de 6 años, de 10 años, de 12 años. Los estamos drogando hacia el adormecimiento. Y no estoy con eso rechazando la presencia de la tecnología. No. Lo que estamos diciendo es que hay que tomar muchas previsiones para usarlas bien. Educamos cerebros. Y entonces, después de lo que hemos observado, se desarrolla la estructura del pensamiento, si los educamos bien, mediante estímulos sensoriales. Y este cerebro, gracias a esos estímulos, generará razonamiento. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos una sociedad que razone. Edel Abinovic nos dijo hace 70 años, escuelas para razonar. ¿Qué razón tenía Edel Abinovic? Pero a pesar de esos 70 años que han transcurrido, y a pesar de Montessori y de muchos otros autores que siguiendo esa línea hicieron un esfuerzo para que los educadores enseñen a los chicos a razonar, está pendiente todavía en la agenda de la educación contemporánea. Y por eso aparece PISA. Quieren medir cuánto razonamos. Buena iniciativa. Porque la gran mayoría de colegios educaban memoria. Ya, se está dando un cambio. Pero que ese cambio no demore 20 años, pues. ¿Y eso de qué va a depender? De la formación de maestros. Y aquí voy a hacer una cita de una respuesta que di en una entrevista de carácter político hace algún tiempo. Me preguntaron cómo lograr mejores maestros. Mi respuesta fue: tomemos un tiempo de nuestra historia para formar el maestro que necesitamos. Creo que es urgente hacerlo. Con la influencia de la tecnología podemos llegar muy lejos, pero necesitamos que estas cosas se tengan previstas para que los estímulos efectivamente se conviertan en razonamiento. Educamos cerebros. Que el cerebro, que el hemisferio izquierdo la lógica, que el derecho la creatividad. Bueno, muy bien. Pero para desarrollar la estructura del pensamiento mediante estímulos sensoriales, en donde la lógica y la creatividad sean una unidad, debemos haber pasado por las previsiones que hemos señalado en los slides anteriores. Del objeto al hecho, del hecho al fenómeno. El objeto, el mundo real, la reproducción en la computadora y la fenomenología que puede ser entre el mundo real y la computadora en una complejidad ascendente, pero siempre partir del mundo real. Educamos cerebros y para que se desarrolle el pensamiento mediante estos estímulos sensoriales, el proceso de aprendizaje y la gestión de estímulos es responsabilidad del educador. El cerebro es el gran receptor, el gran interpretador y a su vez el gran emisor. Y pasar de la emocionalidad a la racionalidad construyendo equilibrios, esta es la frase clave, construyendo equilibrios. Surge otra pregunta. La mayoría de la población adulta contemporánea, ¿sus comportamientos son equilibrados? ¿O somos muy emocionales? ¿A quién le convendrá que seamos emocionales o mayoritariamente emocionales? Bueno, educamos cerebros. Y las habilidades dependen de esto, de la colección de operaciones mentales. Veo con agrado en los currículos patrocinados por las instituciones hoy en día que se habla de las habilidades, las capacidades y la competencia.
Muy bien, pero partamos de la operación mental, porque las colecciones de operaciones mentales dan lugar al ejercicio de la habilidad. La colección de habilidades da lugar al ejercicio de la capacidad, y la colección de capacidades da lugar a los modelos de pensamiento. Pero se parte de las operaciones mentales. Y eso debe ser el dominio del educador. Estas operaciones mentales son esto. Cito a Piaget, porque él fue quien tuvo muy claro este tema. Y él nos dice, la acción interiorizada que modifica el objeto del conocimiento y que se va construyendo, cableado y recableado, ¿no? Y agrupando de un modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y acción exterior. Coger algo, tomar algo, voltear el rostro e identificar algo distinto, dar un salto y darme cuenta si mi salto es mayor o menor, identificar mi peso corporal, estirarme y darme cuenta si mi plasticidad es o no es buena y quiero ser deportista. Todos esos actos tienen que ver con operaciones mentales. Y dependiendo de cómo se estructuran, dan lugar a la habilidad. Las operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan como resultado la estructura mental de la persona. Por acá tenemos que partir. Educamos cerebros. Tengamos cuidado entonces con lo que vamos haciendo gracias a las computadoras, porque hay mucho que agradecer a la tecnología digital, mucho. Pero, ¿puede sustituirse el nivel concreto? ¿Puede sustituirse la realidad? El tomar con las manos el lápiz y el trazo, ¿puede ser sustituido por el mouse? Definitivamente no. La experiencia con lo real es insustituible. La verificación improbabilística con objetos es imprescindible. La abstracción potencial llegará, consecuentemente, a partir de la experiencia con lo real, a partir de la verificación y de la probabilística. Probabilística. Cálculo de posibilidades, de probabilidades. ¿Qué pasa si el vaso lo lleno plenamente de agua? Si sigo llenando agua, ¿qué va a pasar? Ese es un ejercicio significativo para un chico de 6 años. No será significativo para un adulto de 20, pero para un niño es una experiencia importante. Y así, todas las experiencias posibles en donde el chico pueda percatarse de lo que puede suceder. Porque si esos ejercicios no se hacen, la mente no está preparada para calcular qué puede suceder si doy este paso o toma esta decisión. Hay que preparar la mente para eso. Educamos cerebros. Quien percibe bien, diferencia con propiedad. El acto de percepción, como hemos mencionado a través de esta presentación, parte de la observación. Es el primer ejercicio. Y hay una colección ahí de operaciones para observar. Observar colores, observar formas, observar distancias, observar movimientos. Y quien hace un buen ejercicio de observación, diferencia las cosas con propiedad. Un simple ejercicio que recomiendo mucho en las presentaciones a las que acudo es: comiencen con un par de lápices, iguales de forma y de tamaño, pero de distinto color. Y pregúntenles a los chicos cuántas semejanzas tienen y cuántas diferencias tienen. Al principio van a decir 8 o 6 o 10, pero créanme que hay 50 o 60. Que claro, un estudiante en la universidad sí las puede encontrar y actualmente estamos ejercitando que lo hagan. Porque llegan con una capacidad de observación tan limitada que esos chicos de 18 años en la universidad, cuando les damos los 2 lápices y les preguntamos cuántas diferencias hay, alcanzan 12 o 13, habiendo más de 50.
¿Y por qué no observar y comparar pelotas, dados, varillas, hojas de colores y así sucesivamente objetos de distinta complejidad durante toda la vida escolar? Y van a ver ustedes cómo vamos a lograr egresados de la secundaria con una capacidad de observación bien entrenada. Si eso ocurre, vamos a dar las bases para comparar con objetividad. Porque quien diferencia bien, compara con objetividad. Y que quien compara con objetividad hace una buena analítica. No se hace un buen análisis si no se hace primero una buena observación. El ejercicio de la observación es el soporte de la calidad del análisis. Quien diferencia bien, compara con objetividad. Entonces, quien bien compara, clasifica, infiere, razona y todas las habilidades que ustedes pueden incluir parten de este tipo de condicionamientos perceptivos básicos. Necesitamos que la escuela contemporánea ejercite mucho la percepción, porque están ayudando al cableado neural, porque están ayudando a la capacidad de maduración emocional y adiestrando la mente para que su habilidad neural y su producción de razones se amplíe sustantivamente. Recuerden esto: quien percibe bien diferencia con propiedad. Quien diferencia bien compara con objetividad. Quien bien compara clasifica, infiere, razona, predice y operaciones mentales de alto nivel. Entonces, las habilidades y capacidades dependen de cómo se observa, analiza, organiza, interpreta. Esta es la secuencia básica para llegar al mejor aprovechamiento de datos en las computadoras. Estas son habilidades indispensables. Educamos cerebros. Y voy a mostrar ahora en este slide la antropología del proceso de aprender, relacionado a lo que ocurre con el diseño curricular. Los contenidos curriculares para todos los niveles generalmente se orientan al estímulo de algunas características del hemisferio izquierdo, la lógica. Mayoritariamente se descuidan las características del hemisferio derecho, la creatividad. Buen momento para decir que la creatividad no se compra en las farmacias, ¿verdad? No, es un proceso de muchos años de desarrollo mental. Y no se incorporan las capacidades del cerebro según las capas de desarrollo. Para un estímulo de la emocionalidad, tenemos que comprender cómo funcionan las capas llamadas paleocórtex, mesocórtex y neocórtex. Si no lo sabemos, no vamos a estimular emocionalidad adecuadamente. Bien, quiero citar el resultado de un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo en Perú y publicado en el año 2022. Dice, lo que está ahí enfatizado: los resultados de PISA 2018 en lectura y matemática se encuentran estrechamente relacionados a los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes, segundo grado, primaria y secundaria. Estrechamente relacionados. Y la pregunta es, ¿y los otros grados? ¿Y el proceso? ¿Y qué pasó con los chicos que fueron evaluados en segundo de primaria cuando llegaron a segundo de secundaria? ¿Hay contraste? ¿Se hizo consistencia? ¿O estamos tomando una prueba en segundo grado de primaria y cuando ese chico llega a segundo grado de secundaria no hay enlace de resultados? Entonces, algo no está completo. Pero la competencia digital necesita que estos resultados mejoren. Porque el tratamiento de datos es observar, es analizar, es organizar y es interpretar. Fundamentalmente, la competencia digital
Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que en Perú hay escaso talento digital. Lo dice el BID. Entonces, ahora sí, definiendo la competencia digital. ¿Qué habilidades? Las que favorezcan el tratamiento de información. ¿Qué modelo de pensamiento? El que genere un acto de razonar estructurado. ¿Qué alcance intelectual? Uno que haga al sujeto capaz de generar riqueza. ¿Qué conocimientos? Aquellos que faciliten el acceso a fuentes de información siendo un productor y no solo un consumidor. Esa es una aptitud. ¿Qué valores? Los que permitan compartir y proteger información y conocimiento, sólida formación ética, confianza, confiabilidad. ¿Qué aptitud? Aquella que lo convierte en un sujeto útil y competitivo en la sociedad de la información. ¿Qué actitud? Aquella que lo identifique por su relación positiva con sus pares y la naturaleza. La competencia digital ahora debe ser entendida como un aprestamiento para la competencia cuántica. Y definimos la competencia digital justamente a partir de habilidades. Y antes de mostrarlas, reitero un ejemplo que utilizo con frecuencia. La competencia clínica del cirujano no es el bisturí, es la habilidad que tiene el cirujano dónde colocar el bisturí. La competencia digital no es cómo manejo la computadora, es cómo la aprovecho para el tratamiento racional de la información. Y para ese tratamiento racional de la información se requiere la competencia que el individuo observa, busca, analiza, evalúa, clasifica, registra, produce y comparte información. Esto es básico. Esta es la competencia digital. Pueden agregar alguna otra habilidad, pero estas son fundamentales. Y algo que está en agenda de evaluación. ¿Qué será la competencia cuántica? Se agrega, integra, se agrega, predice y se agrega en plazos breves. ¿Estamos preparados para hacerlo? Colegas de la educación, es urgente que reformulemos los currículos de formación de docentes y que la actividad con nuestros educandos esté orientada al cableado neural, al desarrollo emocional, a la habilidad perceptiva, a la capacidad para calcular consecuencias. Caso contrario, no habremos formado las mentes que puedan competir en lo que se avecina. Y por añadidura, como labor educadores, tenemos que predecir y decirle a la sociedad en qué servirán nuestras promociones de egresados cada año, de cada quinto de secundaria, de cada sexto grado de primaria, de cada promoción universitaria de pregrado o de posgrado. En el 2025, este era el escenario, ya era moderno. En el 2030, la holografía se va a empezar a imponer. Esa será la modernidad del 2030. Muy bien. La transformación digital, entonces, la evolución de la educación hacia la quinta y sexta revolución industrial está en nuestras manos. Nos toca crear ese nuevo mundo y las bases neuropsicopedagógicas son esencialmente importantes en la formación de maestros porque tenemos que advertir cómo impactan las pantallas de las computadoras físicas y de las futuras computadoras holográficas en los cerebros de nuestros chicos. Muchas gracias por la atención. Un minuto para la clausura. Muchas gracias a todos. Bien, gracias a todos quienes nos acompañan en el acto de clausura del gran coloquio desde la UNI. Y para ello, el agradecimiento del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Gronado, el agradecimiento del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, el agradecimiento
del secretario de Gobierno y Transformación Digital, el doctor César Vilches. Nuestro agradecimiento a los expositores que han tenido la gentileza de contribuir con su conocimiento y con su tiempo para que este gran coloquio sea una realidad. Y nuestro agradecimiento a todos quienes nos han acompañado en la sala. En el chat está el registro de asistencia para que de esa manera podamos enviarles el certificado de participación y los videos y los PowerPoint de todas las presentaciones, porque el coloquio es justamente proveer material para el diálogo, proveer material para que los educadores contemporáneos puedan compartir con sus colegas y generar espacios nuevos de entendimiento de lo que es la inserción de la tecnología en el proceso educativo. Muchas gracias a todos ustedes. La Universidad Nacional de Ingeniería se complace en este esfuerzo y en esta proyección hacia la comunidad nacional. Los coloquios desde la UNI, cada jueves a las 8. Acompáñennos siempre. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos volveremos a ver. Hasta pronto.